Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir. Corazón sin miedo, que gimió el gigante en la fe, que dicha es caer con este grito, que viva Cristo Rey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corazón Cristero, gracias por conectarse. Pues hoy es un día muy interesante, hoy vamos a aprender sobre un personaje muy famoso, un héroe en Colima. Vamos a hablar del coronel Marcos Torres Virgen, y para eso tenemos de invitado a José Díaz Madrigal, que es un apasionado de la historia y tiene mucho conocimiento de este lado de la cristiada que mucha gente no conoce, y creo que va a ser un buen día para aprender una historia nueva para nosotros. Pues bienvenido, José, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos y permítame presentarme. Yo soy José Díaz Madrigal, aquí de Colima. Y pues antes de iniciar el tema que nos atañe acerca del coronel Marcos Torres, quisiera dar una breve reseña de un panorama nacional que fue lo que provocó el desencadenamiento pues del movimiento cristero en nuestro México. Para empezar, quisiera comentar acerca del movimiento revolucionario que se hizo en la década del 10 al 20. Yo la Revolución Mexicana la divido en dos partes. La revolución que se hizo por parte de Francisco y Madero, que resultó en el derrocamiento de Porfirio Díaz, y surgió la figura de Francisco y Madero como primer presidente revolucionario. La segunda parte de la revolución consiste cuando Victoriano Huerta da el cuartelazo en la Ciudad de México y surge Victoriano Huerta como presidente, prácticamente como dictador. Ahí es donde empieza el movimiento, la segunda fase del movimiento revolucionario, que básicamente estuvo capitaneado por los gentes del norte, Carranza, Obregón, Villa, que fueron los personajes pues más distinguidos. Bien, en esta segunda etapa de la Revolución Mexicana, concretamente poco antes de que se haga la Constitución de 1917, se incrustan dentro del grupo ganador de la revolución una serie de personajes radicales, jacobinos, anticlericales, que pesaron mucho en el ánimo del primer jefe, que era Venustiano Carranza. Y pues la Constitución la hicieron básicamente una Constitución pues anticlerical. Recuerdo haber leído de las protestas que hacía el arzobispo de la Ciudad de México, don José Mora del Río, que protestaba abiertamente, o sea, con valentía, y vaya que se ocupaba valentía, porque a un sacerdote, a un obispo de aquel tiempo, por cualquier cosa lo tomaban preso. En esa Constitución de 1917 se le quita la validez jurídica, el aspecto jurídico a la Iglesia Católica. Ese sistema, concretamente con el artículo 130 de nuestra Constitución, por fortuna se renovó en la época de Salinas de Gortari, ya cuando se le dio otra vez un aspecto jurídico a la Iglesia Católica. Pero durante todo ese tiempo, quizá 70 años, pues no había un cuerpo jurídico que representara pues a la Iglesia Católica legalmente. Y con Salinas vino el reacomodo, otra vez las relaciones con el Vaticano, y se normalizaron las cosas de tal manera que en la actualidad pues es totalmente común. Por ejemplo, aquí en Colima, pues si se hacen procesiones en la calle, no hay ningún problema. Pero antiguamente, pues en tiempos, por ejemplo, atrás de con Salinas, sí había ese problema.
eso es únicamente para más o menos dar un ambiente pues de la situación que ha ocurrido pues en nuestro México, concretamente aquí en la zona occidente. Y ya entrando en materia, en el año de 1925, ya siendo presidente Plutarco Elías Calles, yo lo he designado, digo, haciendo comparación con otros personajes del siglo XX, como el mayor matón de mexicanos del siglo XX. Plutarco Elías Calles, el Turco, era su apodo, pues era un sonorense que, viendo sus antecedentes, era un tipo como resentido con la vida. Al llegar a la presidencia de la República, con quienes más les tenía tirria era precisamente el clero. Y él entró el 1 de diciembre de 1924. Entrando ya el año de 1925, lo primero que sacó como idea de iniciativa primera fue querer separar a la iglesia mexicana de la iglesia de Roma. Entonces, por sus mangas, nombró a un obispo de esos cismáticos, a un viejecito que estaba medio locochón. El patriarca Pérez. El patriarca Pérez, José Joaquín Pérez, era el nombre de este obispo que fue designado pues por Calles. Al no tener éxito, porque pues nadie lo secundó o lo secundaron algunos medios torulatos igual que él, el siguiente paso que hubo fue tratar de sobornar a ciertos sacerdotes para que desobedecieran a los obispos de sus diócesis, pero tampoco le funcionó. Así transcurrió ese año de 1925 y las cosas empezaron pues a tiranizar más. Ya entrando el año de 1926, pidió al Congreso poderes especiales para sacar cierto tipo de gobernanzas por decreto. De esa manera nació el 2 de julio de 1926 la famosa Ley Calles. En esta Ley Calles, básicamente lo que pedía era tener el gobierno el total control de los sacerdotes en nuestro país. Es decir, por ejemplo, para ejercer como ministro o sacerdote, tenía que tener una licencia municipal, tenía que tener, dentro de otras cosas, cada estado podía agregarle algunas cualidades más a esa ley federal. En algunos estados necesariamente tenía que estar casado, ¿sí? Por ejemplo, eso se vio en Tabasco, donde el gobernador aquel entonces, Tomás Garrido Canaval, decía, ningún sacerdote para ejercer debe estar soltero, debe estar casado. Eso fue concretamente en Tabasco, ¿sí? Pero aquí en Colima, aunado a esa ley Calles, aparecieron cierto tipo de decretos que colocaban en las puertas de las iglesias, donde decían, por ejemplo, eran 4 artículos, básicamente. Cualquier persona que toque las campanas en una iglesia será multado con 50 pesos allá en la década de los 20 o 1 año de cárcel como castigo. El segundo artículo era que no se podía tener imágenes religiosas dentro de las casas, con una pena parecida. El siguiente artículo era que no se podía enseñar a rezar a los chicos dentro de las familias, con pena parecida. Y el cuarto era que ninguna persona que deambulara aquí por la calle podía traer insignias religiosas como un escapulario o un crucifijo en su cuello, bajo esas penas de que lo multaran y lo metieran a la cárcel. Obviamente la gente de aquí de Colima y de todo nuestro México pues protestaron. Se cerraron los templos, no había celebraciones litúrgicas y se hicieron muchas protestas. Antes de que terminara el año de 1926, hubo una manifestación de muchas mujeres aquí en el centro de la ciudad,
protestando precisamente por ese tipo de acciones y de restricciones que ponía el gobierno en las iglesias. Y como les digo, la mayor parte eran mujeres. La plaza principal aquí de Colima es un jardín, pues no muy grande, pero cuentan que había aproximadamente 600 mujeres protestando contra el gobernador de aquel entonces. El gobernador, un tipo joven iracundo, se llamaba Francisco Solórzano Béjar. Pues este gobernador, desde un balcón de Palacio de Gobierno, cuando le pedían la renuncia a las señoras, sacó la pistola y empezó a disparar a diestra y siniestra. Total, pues las mujeres se asustaron, corrieron, pero pues quedaron varios muertos ahí tendidos en el jardín. Entrando ya el año de 1927, acorde a un plan estructurado por Anacleto González Flores, mandó a unas damas aquí a Colima, pues para que se iniciara el movimiento cristero ya aquí en nuestra región concretamente. El movimiento aquí en Colima se inició con 3 personas, 3 jóvenes que la madrugada del 5 de enero de 1927, con 2 pistolas prestadas y 18 pesos en el bolsillo, es decir, faltaba una pistola porque eran 3 jóvenes, se internaron en la parte selvática de las faldas del volcán de Colima, que queda de la ciudad de Colima. El volcán queda hacia el norte. Y Colima es un estado muy chiquito, casi abarcado por el estado de Jalisco. La parte donde se fueron ya pertenece a Jalisco y es un campamento cristero que se le conoce como Caucentla. Pertenece ya al municipio de Tonila, Jalisco. Ese municipio tiene mucha dinámica, mucho comercio, mucha vecindad con la gente de Colima, más que con Jalisco por la cercanía geográfica, ¿sí? El caso es de que hicieron su campamento en Caucentla. Ahí en Caucentla se le empezaron a juntar rancheros de los alrededores, tanto de Jalisco como de Colima. Empezó a crecer pues el grupo, de tal manera que el primer ataque contra las fuerzas del gobierno fue ese mismo mes de enero de 1927, cuando llegaron las noticias aquí a la ciudad de Colima acerca de que había grupos subversivos en las faldas del volcán. Este gobernador Solórzano mandó lo que se llamaba la policía de la montada. No, era una policía local diferente al ejército federal. Y se fueron 60 policías bien pertrechados, con buenas armas, buena cabalgadura, y en el trayecto iban haciendo desmanes y desórdenes y medios a la ranchería pues que estaban relativamente cerca de Caucentla. Hay una ranchería que pertenece, casi está justamente en los límites de Jalisco y de Colima, que se llama La Arena, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, no muy lejano del campamento principal de Caucentla. Entonces se oyeron los balazos y los gritos de los moradores que salían despavoridos corriendo. Y en ese primer ataque de los guerrilleros cristeros contra el gobierno, se descolgaron, porque son unas barrancas ahí, se descolgaron 15 jóvenes cristeros. Ya en 20 días más o menos que se estaba formando el grupo de cristeros, ya tenía bastante gente. El caso es de que llegaron a La Arena estos jóvenes cristeros colimotes y como era gente pues muy ducha, porque era su terruño, conocían pues el terreno pues casi como la palma de su mano, les tumbaron 8 policías. Entonces pues viéndose que estaban acorralados, los policías corrieron y les tomaron presos al capitán, al jefe pues del pelotón que iba pues de parte de la policía montada de Colima. En total fueron 10 muertos, pero la retirada les costó pues mucho a la policía montada. Ese fue el primer agarre, ese fue en enero del 27. Un mes o 2 después ya se integra Marcos Torres al grupo guerrillero. Para hacer una pequeña reseña de Marcos. Marcos
era de aquí de un municipio casi conurbano con la ciudad de Colima que se llama Comala, la famosa Comala esa del cuento de Juan Rulfo. Ese es, de ahí Juan Rulfo sacó el nombre pues de la novela de Pedro Páramo que habla de Comala. El caso es de que Marcos Torres Virgen es de Comala, de una ranchería muy cercana a mí que se llama Paredes Grandes. Marcos Torres queda huérfano de mamá a los 15 años, muy jovencito, y era el mayor, y quedaron pues básicamente puras hermanas, de la que él prácticamente se hizo jefe de familia, puesto que el papá de Marcos, a los 2 años de viudo, se vuelve a casar a otra familia, y cuentan las gentes, por ejemplo, yo conozco una sobrina nieta de Marcos, que su mamá le decía que prácticamente el papá los abandonó. Entonces, Marcos, responsablemente a los 17 años, era jefe de familia de sus hermanas. Entonces, dice, era muy trabajador Marcos Torres. Se iba a hacer labores de campo a las rancherías de los alrededores ahí de donde vivían en Paredes Grandes. Y dice, nunca llegaba con las manos vacías. Dice, cuando no había maíz para las tortillas, había frijol. Dice, pero cuando a veces no conseguía eso, dice, en tiempo de las secas, aquí son muy abundantes los árboles de guamúchil. Es una zona cañera. También llevaba con caña, dice, pero estábamos, dice, como pajaritos a que llegara Marco, dice, pero cuando no encontré, dice, él cargaba un costalillo en el hombro. Dice, adivinen qué les traje. O sea, de alguna manera infundiéndoles ánimo a las hermanas que se la pasaban hambrientas. El caso es de que eso, pues, ha de haber sido por ahí sobre 1916, aproximadamente ese relato. Fue creciendo Marcos y se mudaron a la ciudad de Colima. Y aquí en Colima, sus hermanitas también crecieron y antiguamente se usaba que se casaran muy jóvenes las muchachas. Entonces se le casaron 2 de las hermanas mayores y le quedaban 4. Entonces él quería entrar al seminario y entró al seminario. En aquel entonces era obispo de Colima el señor don José Amador Velasco. Le dice, oye, pero tú eres el cabeza de familia. Sí, dice, sí, señor obispo. Dice, me comprometo a ordenarme sacerdote ya que coloque las últimas de mis hermanas. ¿Sí? O sea, él era el responsable. Y de esa manera ingresó él al seminario de aquí, de la ciudad de Colima. Pero ya era estudiante pues, del seminario cuando inició en 1927 pues ya el movimiento cristero, y pues fue de los primeros, o sea, no el primero, pero fue de los primeros que se incorporaron al movimiento cristero. Comentaba la sobrina nieta que le decía Marcos Torres a su mamá, dice, yo no puedo permitir, dice, que mi seminario sea ahora un cuartel de soldados, dice, porque dice, él lo veía como un sacrilegio, que tomaran pues el lugar donde ellos estudiaban y estuviera pues ahí la soldadesca pues como un cuartel de soldados. El caso es que él también se fue a las faldas del volcán de Colima y tuvieron diversos agarres tipo guerra de guerrilla, no combates grandes, pero en todos los combates que había, y lo he corroborado como con 3 autores distintos, en todos los combates de esa época salía victorioso los del movimiento cristero. Sí, el caso es de que era muy difícil conseguir parque. Entonces lo que hacían era levantaban todos los casquillos de los tiros para reformarlos. Antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, aquí en Colima y seguramente en todo México, se vendía pólvora en las ferreterías. ¿Sí? Entonces los traían aquí a Colima y con una máquina especial los volvían a reformar. O sea, les metían pólvora, les ponían la bala y los cerraban. No eran tan buenos, pero eran bastante prácticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no tenían acceso pues al parque de fábrica, pues de patente, pero los sacaba de muchos apuros. En alguna ocasión, por ahí más o menos como el día 8 de abril de 1927, a él y a otros 2 compañeros los comisionaron de Caucentla a que trajeran unas postalilladas de parque para reformarlos.
Se vinieron de Caucentla. Caucentla debe de estar de aquí de la ciudad de Colima a Caucentla unos 30 kilómetros en línea recta. Madrugaron de Caucentla, su campamento cristero, y a la altura donde hay una ex hacienda, todavía está el casco muy bonito, por cierto, que se llama Hacienda de Chiapa, sin la S al final. Es Chiapa, porque Chiapas es el estado del sur. Este es nomás Chiapa. Ahorita es un restaurante muy, muy bonito aquí en el norte de la ciudad de Colima. Ahí estaba un campamento, más bien un retén de soldados federales. Entonces, cuando pasaron ahí a eso de las 4 de la mañana, pues fueron sorprendidos. Entonces venían 3 jóvenes. Era Rafael Borja, Marcos Torres y Pedro Radillo. Los 3 jóvenes, los 3 eran ex seminaristas, compañeros del seminario. El que traía el costalillo bien repleto era Rafael Borja, un joven de 18 años. Entonces, y traía unas cartas para los recados aquí de la gente de Colima que los ayudaba económicamente. Entonces, Rafael dice, miren, estos muchachos me los encontré en el camino. El parque yo lo traigo, más bien, los casquillos yo los traigo para reformarlos. Eso es totalmente, mis vales están, dice, no tienen ninguna culpa. Entonces, de todas maneras, los llevaron presos a los 3, pero él, como Rafael se había echado la culpa totalmente, dice, a mediodía te vamos a fusilar. Sin ningún pendiente recibió la sentencia. Pero en el transcurso de la mañana, por ahí entre 8 y 9 de la mañana, dice, oigan, pues yo soy de aquí de Chiapa. Rafael era de Chiapa. Dice, pues ya me van a fusilar. Dice, ¿por qué no me dan de desayunar? Entonces, una señora ahí del rancho le llevó una canasta con un desayuno. En la canasta pues llevaba por las tortillas en alguna servilleta. Ya tomó su desayuno y entre las servilletas, en un descuido que se dio el guarda que lo vigilaba, metió las cartas. De esa manera libró a la gente de Colima, porque eran unas represiones tremendas. Sí, por supuesto. Sí. El caso es de que se llevó las cartas a la señora y Rafael, que se echó él solito la culpa, lo fusilaron a las 12 del día. Los otros 2 compañeros, Pedro Radillo era el siguiente. Pedro Radillo era un tipo astuto. El caso es de que era el segundo, pues, que iban a fusilar. Al segundo día, cuando lo llevaban al paredón, estaba cerca de un cañaveral. Pero, como le digo, los cronistas de la época dicen que Pedro era un tipo astuto. Dice, en una pequeña vuelta que dio el camino, dice, corriendo y zigzagueando, se les metió el cañaveral, se les perdió Pedro. Total de que se les fue. Y el otro, Marcos Torres, que es el personaje de nuestro tema, era un tipo, también cuenta pues diversas fuentes que he consultado, era un tipo muy sagaz, muy hábil para hablar y aparte carismático. Dice, como que se ganó la buena voluntad de los soldados, dice, y lo mantuvieron 1 o 2 días más por ahí. Dice, y en un descuido que tuvieron por ahí los celadores, se les escapó. Ese era Marcos Torres Virgen. Eso fue en el día 8 de abril de 1927. Empezaba a sonar ya Marcos Torres por sus atrevimientos, por su agilidad mental, por su conocimiento del área. Al fin y al cabo era ranchero Marcos, entonces conocía el terreno perfectamente. Bueno, continuó el tiempo ese año de 1927 y Pedro Radillo, después de que se escapó de que lo fusilaran, como que se le bajaron feo las baterías y estuvo escondido aquí en la ciudad de Colima trabajando clandestinamente en otras cosas. Pero llega el mes de agosto de 1927 y fusilan, más bien cuelgan de un sabino aquí de la calzada Galván a Tomás de la Mora, que era compañero de ellos. Tomás era un activista, pero dentro de la ciudad. A Pedro le dolió tanto. Que era muy jovencito, ¿no? Tendría unos 17, 18 años. Y es el que apoyaba para llevar parque y alimentos a cristeros, ¿no? Con las brigadas. Las brigadas. Así es. Más apoyaba a Tomás de la Mora. ¿Sí? Okay. Bien, entonces como que esto le despertó el ánimo porque fue al velorio Pedro Radillo y dice que hizo un juramento ahí. Dice, yo voy a dar la vida por Cristo y por ti. Le dice Pedro Radillo a
a Tomás. De tal manera que, pero ya llevaba varios meses de recorrido Marcos, porque Marcos nunca se echó para atrás. En el transcurso del tiempo se hizo el segundo de a bordo, porque ya a Marcos, por sus hazañas, por su atrevimiento, por lo efectivo que era, lo hicieron coronel a Marcos Torres. En ese mes de agosto del 27, hicieron diferentes tipos de entradas a pueblos como Islahuacán, que por ejemplo peleaban en la noche en Islahuacán y en la madrugada estaban peleando en Cuauhtémoc, una distancia de aproximadamente 40 kilómetros. O sea, un tipo con mucho dinamismo y obviamente con mucha capacidad de líder, Marcos Torres. Entonces, él hizo por aquí, dejó una especie de leyenda, Marcos Torres. A finales del mes de octubre y principios de noviembre, se hace una feria aquí en Colima que se llama Feria de Todos los Santos. Entonces, ya sus muchachos, que la mayor parte eran muchachos entre 17 y 23 años, Marcos tenía 28, era el mayorcito, de tanto que combatían, dice, déjanos ir a la Feria de Colima, que le hacían aquí en la parte céntrica, en aquel entonces, un jardín que se llama el Jardín Núñez. Dice, miren, espérenme tantito. Dice, pues ahí están los federales. Dice, pero los voy a llevar a la feria. Nomás déjeme, hago mi organización. Y efectivamente, aquí en aquel tiempo, la luz se generaba en una planta eléctrica, una planta hidroeléctrica que se llama El Remate. Ahorita es una especie de museo. Pues que está también como a 30 kilómetros aquí de Colima. Entonces, mandó a unos guerrilleros a que le bajaran los cepillos, le llaman allá, en El Remate, para que se quedara la Colima sin luz. Dice, y otros, Colima está conurbada con Villa de Álvarez. Dice, mandó otros guerrilleros a Villa de Álvarez para que distrajeran a las fuerzas federales y otros a la zona norte por rumbo a Cuauhtémoc. El caso es de que se quedó desguarecida la plaza hacia Colima, y él entró con sus muchachos a la feria. Entonces, lo que pasa es que el pueblo los quería mucho. O sea, cuando supieron que estaba Marcos Torres y sus guerrilleros en la feria, vinieron a abrazarlos, a visitarlos, a darles sustento y darle la fuerza del cariño que realmente se lo ganaron a pulso. Oye, perdón, sí. ¿Qué hombre tan genial que, vamos, la estrategia que hace hasta para ir para una feria y cómo quitarse de encima a los federales. Definitivamente era un personaje y una persona muy ágil, muy ágil. Sí, y aparte pues, se ocupa agilidad, se ocupa atrevimiento y valentía, Juan Carlos también, ¿verdad? Digo, pero por supuesto. Lo tenía Marcos Torres, ¿verdad? Otra de las anécdotas que es muy conocida dentro de la gente mayor, yo se la escuchaba a la gente mayor, aquí había un general, era sonorense, pero muy aguerrido, que lo traía como obsesión a Marcos Torres, el general Jesús Ferreira. Jesús Ferreira venía de una parte acá de las faldas del volcán de Colima, en unos picos que le llaman los picos del Fraile. Ahí en esos picos del Fraile estaban posicionados los cristeros entre unas rocas, unas peñas, pues que hacían especie como de balconcito, vaya, y tenían su mampostería para tirarle a los soldados que estaban abajo. Entonces eran presa fácil los soldados. El caso es de que Ferreira llegó con 600 hombres a esa parte de la falda del volcán de Colima. Entonces, en esa parte del pico de Fraile, únicamente había una guarnición de 3 hombres, no había más. Y esos 3 hombres le hicieron a Ferreira 56 muertes. Sí, entonces, ya cuando se le acabó el parque, ahí murió Pedro Radillo, por cierto, a Pedro Radillo, que era sagaz con la pistola, o sea, no gerraba tiro. Aquí en Colima así decimos, Juan Carlos. Uh-huh. No se cierra el tiro, ¿verdad? Entonces no gerraba el tiro, o sea, un tiro por persona. Y mató a sus 56 Pedro Radillo, porque un compañero que tenía lo habían herido y ya no se puede levantar, y a otro, el tercero, lo mandó a que cuidara
ahí dice el relato, dice, unos cofres donde había unas cartas, y se escabulló por un lado, y ahí se quedó Pedro Radillo solito atorando pues a los soldados. Les mató él solo, Pedro Radillo les mató 56. Cuando venía Jesús Ferreira, de la parte de la falda del volcán, le salió al camino como un civil normal Marcos Torres. Y haber sido Marcos Torres un perfecto histriónico, o sea, disimular, no hacerse el sospechoso, y que salió con un costalillo con guaraches de ranchero, su calzón de manta, y que le dice, general, dice, oiga, ¿qué puesto tan responsable tiene usted? Dice, oiga, oí decir que le mataron mucha gente en las faldas del volcán. Sí, hombre, dice, al que traigo en mente, dice un tal Marcos Torres, dice que me tiene hasta el copete. Le dijo Ferreira al propio Marcos Torres, ¿verdad? Y él caminando a pie. Y de inmediato cambió el diálogo Marcos Torres. Le dice, oye, general, qué bonito caballo trae usted. Dice, es un garañón ese, ¿verdad? Y se ve que es pura sangre. Y aparte se ve que es semental. O sea, un hombre de campo conocedor, Marcos Torres, ¿verdad? Y hasta eso que le cayó en gracia a Ferreira. Dice, muchacho, tú sí conoces, ¿verdad? Y al llegando aquí al cuartel de la Colima, le dice, mira, toma las espuelas que están ahí en ese troncón y dale una caladita al caballo. Bueno, dice, perfecto, general, se puso las espuelas y ya que estaba arriba del caballo, sacó del costalillo una 45 y echó unos balazos para arriba y dice, general, tuve el gusto de saludarlo, yo soy su amigo, el coronel Marcos Torres, y espolió, no, pues dice, los dejaron sorprendidos y los soldados le tiraron balazo. Y como película. Como película, le robó el caballo al general, ¿sí? De tal manera que ese día en la noche llegó con el caballo del general. Entonces, era un hombre, pues, muy, muy astuto, Marcos Torres. Uno de los agarres que tuvieron aquí, que fue muy sonado y hubiera sido, pues, muy efectivo si lo toman, fue la toma que se quería hacer de Manzanillo. Ahorita actualmente es el principal puerto de entrada de mercancías aquí en el Pacífico mexicano. Y en aquel entonces, seguramente por estar más o menos a la mitad del país, era un puerto estratégico también. El caso es de que se hizo el plan con otros grupos de la parte de Jalisco, entre ellos el general Jesús Degollado Guízar, ¿sí? Él siempre estuvo trabajando en lo que es la parte sur occidente de Michoacán y la parte de Jalisco. Entonces se pusieron de acuerdo entre varios jefes cristeros de la región transvolcánica también, que es parte de Jalisco, para tomar el puerto de Manzanillo. El caso es de que se juntó un ejército de 1,000 cristeros, comandados por varios generales cristeros. La idea era tomarlo el día 28 de mayo de 1928 ya. Eso ya fue en el 28. Llegaron, sorprendieron a los marinos, había marinos, había también parte del ejército federal, los desarmaron, los que no querían pues los pasaban por las armas. El caso es de que lo que no se les ocurrió fue haber cortado ni el teléfono ni el telégrafo. Y las personas que tenían que haber cortado la vía era un general también aquí de Comala, que se les fue el avión, básicamente, como decimos. No cortaron la vía en un punto que le llaman aquí el Puente Negro, cerca de Coquimatlán. Entonces, le avisaron al general de aquel entonces, ya era el general Charis, Eliodoro Charis, de que estaban tomando los cristeros a Manzanillo. Entonces, el general, pues, echó en tren a todo un ejército y entró a Manzanillo. Pero los cristeros tenían en una parte alta a un vigilante. Entonces, cuando les dijeron pues a los cristeros que estaban prácticamente en lo que es el centro de Manzanillo, que ahí venía un tren militar, pues salieron, pero algunos pues se quedaron rezagados todavía para sacar unos rifles y unas cajas de parque. Pero al llegar pues ahí los soldados, había cristeros en partes del cerro, pues que al bajar ahí pues pues eran blanco fácil pues de los rifles de los cristeros. Las crónicas dicen, la parte oficialista dice que ahí murieron 128 cristeros. Y de la parte acá, por ejemplo, lo he leído con dos autores distintos,
dicen que quedaron aproximadamente 600 soldados tirados ahí en Manzanillo. Estuvo durísimo. Sí, un combate muy durísimo. Lo que les favoreció ahí pues al gobierno federal es de que había un buque de guerra anclado en la bahía, pero luego levantó anclas y empezó con cañones fuertes a tirarlo a los cristeros. Entonces eso los ahuyentó, los hizo correr. O sea, el barco no lo tomaron. Entonces eso fue básicamente la defensa de los federales, que los apoyó el barco con cañones pues de grueso calibre. Y no se logró tomar Manzanillo. Y ahí pues participó también Marcos Torres. Marcos Torres era encargado, por ejemplo, de distraer a los federales acá en lo que es la parte poniente de Colima, que ya es Villa de Álvarez, pero no surtió pues el estratagema y no se pudo tomar Manzanillo en esa ocasión. Eso fue en mayo de 1928. Digo, ya pasando un par de meses, 3 meses más, Marcos seguía pues muy activo, les hacían pues muchas bajas al gobierno federal en distintos puntos aquí de cerca de alrededor de Colima. La gente de Colima muy generosamente lo apoyaba, pero tenían que venir las cartas pues firmadas por Marcos Torres. En una ocasión que se puso de acuerdo con pues una persona de aquí de Colima que los apoyaba económicamente, le iba a mandar una carta y quedaron de verse en una hacienda cerca de aquí de Colima. Del centro de Colima son como 5 kilómetros, se llama la hacienda de Santa Bárbara. Allí en Santa Bárbara llegó Marcos Torres oscura la mañana, por ahí 5:30, 6 de la mañana, y entrando él con un asistente, llegó solo con un asistente, o sea, ellos dos. Encontró al ordeñador, que era conocido de Marcos Torres, pero como ya se ofrecían por Marcos Torres, por la cabeza ofrecían 50,000 pesos. La ofrecía el gobernador, ya no era Solórzano. Para la época era un precio muy fuerte. Muy altísimo, sí. El caso es de que quien puso precio a la cabeza ya fue el otro gobernador, se llamaba Laureano Cervantes. Era el gobernador que sustituyó a Solórzano. Solórzano es el que mató a las mujeres en la plaza principal aquí de Colima. Entonces, no podían con Marcos. Aquí la guerrilla cristiana de veras que iba viento en popa porque no les hacían mella. En Santa Bárbara quedaron de verse con la persona que les iba a facilitar el préstamo o el dinero. Entonces, al llegar ahí estaba el ordeñador de ahí de Santa Bárbara, y lo manda con un recado y dice: ve a Villa de Álvarez y dile a tal persona que ya estoy aquí para la hora que quiera llegar. El ordeñador era amigo de Marcos, así que le tuvo confianza. El caso, pero que el ordeñador ya sabía de la recompensa de 50,000 pesos. En vez de irse con el amigo, se fue al ejército, a la policía. Sí. Y lo echó de cabeza. El caso es de que un par de horas más tarde, pues Marcos estaba distraído. Cuentan ahí los que saben de ese relato, que estaba haciendo otras cartas. Entonces le llegan por la espalda y de súper sorpresa rodeado. Entonces el ámbito o el anhelo pues de salvarse corrió hacia un muro bajito para correr, para salvarse, porque por atrás había unas huertas. Y cuando se levantó a correr hacia ese muro bajito, un policía de aquí de Colima, por apodo le decían el Esquilín, Luis Gómez, haber sido pues un güero pelo colorado, así en Colima, así, pues los esquilines son como las hormiguitas chiquitas coloradas. Al policía Okay. el esquilín, ¿sí? El caso es de que lo bajó por la espalda, o sea, donde iba subiendo, le descargó por la pistola por la espalda ahí a Marcos Torres. Y el ayudante que andaba por ahí, pues merodeando lejos de Marcos Torres, pues también lo mataron. El caso es de que esa fue la triste muerte de Marcos Torres. Ese día por la mañana, de haber sido por ahí a eso de las 8 o 9 de la mañana, trajeron los dos cuerpos de Marcos y del ayudante, José Plasencia se llamaba, y los dejaron tendidos en la calle frente al Palacio de Gobierno.
hasta las 3 de la tarde para que surtiera un efecto, pues como escarmiento para la gente, pues que los apoyaba, cómo iban a terminar. Y así pues fue la triste final ahí del querido coronel Marquitos. Aquí toda la gente vieja le decía al coronel Marquitos, por querido. Ya nomás para finalizar la historia, Juan Carlos, tanto el ordeñador como el policía, el Esquilín, a los pocos días los mataron. O sea, no se supo quién, pero seguramente gente que los conocían y supieron de la traición que le hicieron a Marcos Torres. No duraron. Digo, cosas pues de la vida, cosas de aquel tiempo, pero no recibieron ninguna paga. Cuando Luis Gómez, el Esquilín, iba a cobrarle al general Ferreira los 50,000 pesos, dice, mira, tú eres un traidor. Marcos Torres era un hombre valiente, tú lo mataste por la espalda y lo mataste a traición. No te mereces nada y quítate de aquí porque si no te fusilo. Al que le había robado el caballo. O sea, Ferreira le tuvo precio a Marcos Torres, ¿sí? Y eso fue pues en resumen, la historia del coronel Marquitos Torres Virgen, que hizo leyenda aquí en Colima. Pues, José, muy interesante. Me dejaste sin meter palabras, sin comentar. Estaba escuchándote muy atento. Realmente una historia, parece una historia de novela, definitivamente, incluso para hacer película. Un personaje sumamente interesante. Qué bueno que lo platicas y lo compartes porque vale la pena que la gente conozca a esta gente. Obviamente en Colima se hizo famoso, es conocido, pero a nivel país, a nivel nacional y en otros países que ven el programa, pues no conocen este tipo de personajes que realmente, más allá de sus hazañas, pues lo dieron todo y era una lucha por la fe. Entonces, realmente muy interesante. Y me quedé ahorita con dos preguntas. La primera, Jesús Ferreira, quiero entender que es el mismo Ferreira que manda a fusilar a los hermanos Huerta en Jalisco. Así es, él estuvo, después de Colima, estuvo en Jalisco. Jesús Ferreira es el mismo general, él era sonorense y él había estado aquí en Colima desde la época de la Revolución. Y los generales, a los militares, pues los mueven mucho. Entonces, a Ferreira lo mandaron el Ejército Federal en tiempos de Joaquín Amaro a pacificar esta zona. Pero efectivamente es el mismo Jesús Ferreira que estuvo en Guadalajara. Es el mismo. Okay. ¿Sí? Okay. Y otra pregunta que me surgió, porque, digo, un personaje que creo que a todos los que nos apasiona el tema de la guerra cristera, hablar de Anacleto, y vamos, yo tengo el conocimiento que él, a través de la Unión Popular, movía todos los pertrechos de guerra, la ayuda, medicinas, enfermeras, etcétera, para todos los cristeros, y que después es apoyado a su muerte por Luis Flores González, que funda las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Pero ahí, ¿qué sabes tú de esta organización? ¿Cómo la empezó a trabajar el beato Anacleto? Sí, Anacleto precisamente como que era el líder iniciador, porque siempre como dicen los españoles, les plantó cara al gobierno, los encaró y no se amedrentaba. Anacleto era un tipo audaz. Yo lo que he leído de Anacleto, que era un hombre pues acá de la región de los Altos de Jalisco, él fue abogado, era abogado. Anacleto Flores, ¿sí? También lo mataron por el rumbo de Tequila. Anacleto también tenía parte de la organización de esas brigadas femeninas, de tal manera que cuando uno de los el primero que lideró a los muchachos que se fueron el 5 de enero acá a las faldas del volcán, se llamaba Dionisio Ochoa. Dionisio Ochoa venía siendo hermano del capellán Enrique de Jesús Ochoa. Fue el capellán cristero toda la época de la cristera, de la guerra cristera. El Enrique de Jesús Ochoa falleció hace unos 45 años.
no me tocó conocerlo, pero gente pues aquí que lo conoció, pues lo recuerda perfectamente. O sea, sobrevivió 50 años después de la Guerra Cristera. Entonces, Dionisio Ochoa se anima más, o sea, aparte del padre que era capellán y hermano de él, porque vinieron dos de la Brigada Femenina de Guadalajara. Una era Faustina Almeida y la otra era, no recuerdo exactamente el nombre, pero Faustina Almeida era la líder, pero que sabía de movimientos castrenses, esta Faustina Almeida. Faustina Almeida y fueron 4 compañeras más, murieron en un accidente preparando los tiros reformados muy cerquita de Cuautla, a unos 100 metros, tenían un caidizo donde ahí reformaban las balas. Estaba Faustina Almeida, 3 de sus compañeras y otros 2 de los compañeros del hermano del padre, Ochoa. El caso es que cuando tenían las tinas con pólvora, ignorancia, quién sabe qué haya pasado, pero estaban fumando. Una chispa por ahí hizo volar el campamento, retirado pues del campamento principal, y murieron alrededor de 12 personas por un incidente de ellos causado pues por la explosión, fumando y manejando pólvora. Ahí murió Dionisio, murieron las 4 mujeres, Faustina Almeida ahí murió, pero efectivamente Faustina Almeida venía de parte de Anaqueto González Flores, Juan Carlos. Como apoyo. No era colimota, era jalisciense. Ok. Eso que estás preguntando de ese accidente que hay, lo describe muy bien el libro de Los Cristeros del Volcán de Colima, si mal no recuerdo. ¿No? Es de Enrique de Jesús Ochoa. Sí. Bueno, tiene un libro que se llama, que se haya otro, pero el capellán hizo ese libro pues porque él era el capellán, es que él les hacía las misas antes de entrar en batalla. Hermano de Dionisio. De Dionisio, sí, efectivamente, pero fue un accidente. Por ahí te voy a mandar por WhatsApp, tengo las fotos de todos esos cristeros, pues los más conocidos. Hay una cripta aquí abajo de Catedral que la hizo precisamente el padre Jesús Ochoa, Enrique de Jesús Ochoa, para sepultar, y son los huesos. Ahí no es de ceniza, son los huesos de los cristeros. Esa cripta que está bajo la catedral yo la conozco. Y ahí están, por ejemplo, los restos de Faustina y sus compañeras. Están los restos de Dionisio, están los restos de otro de los compañeros que se fueron el primer día, están ahí abajo de Catedral. También está ahí Tomás de la Mora, ¿verdad? Bien, está ahí Tomasito de la Mora, así le decían pues la gente vieja. Está en esas criptas de abajo de Catedral. Es un criptario chiquito que se hizo exprofeso para puros cristeros. Ese cristario lo hizo el padre Enrique de Jesús Ochoa. Él fue el que lo hizo. Y él curiosamente, él no está sepultado ahí. Él está sepultado en otro templo un poco más hacia el sur que él hizo, María Auxiliadora. Ahí está sepultado el padre Enrique de Jesús Ochoa. Pero sí es a grandes rasgos esta dinámica, Juan Carlos, de la guerra cristera. Súper interesante, me dejaste sin parpadear. Realmente fue un placer escuchar toda esta historia, y qué importante volverla a despertar para que la gente la conozca. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu enseñanza sobre la historia en Colima, un estado muy católico, muy puesto en la fe. Realmente te agradezco mucho nuevamente por todo tu tiempo. A la hora que gustes, Juan Carlos, cualquier otro tema, con mucho gusto lo desarrollamos. Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir. Corazón sin miedo, que temió el gigante en la fe, qué dicha es caer con este grito, que viva
Que viva Cristo Rey.